Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Laura. Y yo soy Giovanna, es un gusto tenerlos aquí. El día de hoy les hablaremos de la ecuación de cambio y la resolución de problemas de estado estacionario con una variable independiente. Suena muy complicado, ¿podrían explicarnos un poco más? Para entender mejor las ecuaciones de estado, presentamos un ejercicio el cual consta del funcionamiento de un viscosímetro Cote. Como ya sabemos, la medición de la diferencia de presión con respecto al caudal másico a través de un tubo cilíndrico es la base para la determinación de la viscosidad en los viscosímetros capilares comerciales. La viscosidad también se puede determinar midiendo el momento de torsión requerido para hacer girar un objeto sólido en contacto con un fluido. El precursor de todos los viscosímetros rotacionales es el instrumento Cote, cuya versión se ilustra en la figura siguiente. En la figura A se muestra un diagrama de un viscosímetro Cote, en el cual se mide la velocidad angular de la pesa que resulta de un momento de torsión Tz aplicado a la pesa. En la figura B representa un flujo laminar tangencial de un fluido incomprensible en el espacio entre dos cilindros, el interior de los cuales se mueve con una velocidad angular. Dicha figura B es la representación de lo que ocurre dentro de un viscosímetro Cote. Consideraciones importantes es que el fluido se coloca en el cilindro exterior o copa y luego se hace girar el cilindro interior o bob aplicando un momento de torsión específico identificado como Tz alrededor del eje Z con un motor colocado arriba. El momento de torsión aplicado hace que la masa suspendida gire con una velocidad angular. Esta es medida por el instrumento y se obtiene un flujo constante cuando el momento de torsión aplicado externamente se equilibra con el momento de torsión ejercido por el fluido sobre el cilindro interior. Al derivar una expresión para la relación entre el momento de torsión y la velocidad de rotación, se puede obtener la viscosidad del líquido. En este análisis se desprecian los efectos finales sobre la región que incluye la altura de la masa. Esto es razonable siempre que la altura de la masa sea grande en comparación con el espacio entre los cilindros. Para analizar esta medida, aplicamos las ecuaciones de continuidad y movimiento para un líquido de densidad y viscosidad constante, en coordenadas cilíndricas al flujo tangencial en la región anular entre la masa y el cilindro exterior. Para darle solución a este problema, consideramos de la figura anterior en el diagrama B, en la parte central de la figura como el anillo, en donde el fluido se mueve siguiendo un patrón circular. Los postulados razonables para la velocidad y la presión de este anillo son los siguientes. Cuando la velocidad del ángulo en coordenadas cilíndricas θ va a ser igual a la velocidad en coordenadas cilíndricas por la posición del vector en R, donde la velocidad de la posición del vector R va a ser igual a 0, la velocidad del vector z va a ser igual a 0, y la presión del fluido en este caso va a ser igual a la presión con respecto a la posición del vector R y el vector z, esperando que la presión del fluido dependa de z debido a la gravedad y de R debido a la fuerza centrífuga. En el análisis del problema es necesario ocupar la ecuación de continuidad y la ecuación del movimiento, que a continuación se dan a conocer. Ecuaciones de coordenadas cilíndricas. Tenemos la ecuación de continuidad, la cual describe la dinámica de un fluido en coordenadas cilíndricas, específicamente la componente radial de la ecuación de Navier-Stokes. Vamos a desglosarla para entender qué representa cada término y qué nos dice en general sobre el comportamiento del fluido. Aquí podemos observar la ecuación completa. Si la desglosamos, por el lado izquierdo tenemos los términos de inercia. El primer término es el de aceleración temporal y describe cómo cambia la velocidad radial con respecto al tiempo. El segundo es el de advección radial. Describe el cambio en la velocidad radial debido al movimiento del fluido en la dirección radial. Posteriormente tenemos el término de advección angular. Describe cómo la velocidad en la dirección angular afecta a la velocidad radial. Cuarto término de advección axial. Describe cómo la velocidad en la dirección axial afecta a la velocidad radial. Y por último, el término centrífugo, que representa la fuerza centrífuga que actúa en la dirección radial debido al movimiento en la dirección angular. Del lado derecho tenemos fuerzas y viscosidad. El primer término es el de gradiente de presión, el cual describe cómo la presión varía en la dirección radial. Posteriormente, términos de viscosidad.
Estos términos representan las fuerzas viscosas dentro del fluido debido a las variaciones de la velocidad en las direcciones radial, angular y axial. Y por último tenemos el término de fuerza gravitacional en la dirección radial. Continuamos con la ecuación de movimiento. Aquí observamos de igual manera la ecuación general. Desglosándola, del lado izquierdo tenemos términos de inercia. El primer término es el término de aceleración temporal, el cual describe cómo cambia la velocidad axial con el tiempo. El segundo término es el de advección radial. Describe el cambio en la velocidad axial debido al movimiento del fluido en la dirección radial. Posteriormente, término de advección angular. Describe cómo la velocidad en la dirección angular afecta a la velocidad axial. Y el cuarto término es el de advección axial. Describe el cambio en la velocidad axial debido al movimiento del fluido en la dirección axial. Del lado derecho tenemos fuerzas y viscosidad. El primer término es el gradiente de presión en la dirección axial y describe cómo la presión varía en la dirección Z. Por otro lado tenemos términos de viscosidad y representan las fuerzas viscosas que actúan en el fluido debido a las variaciones de la velocidad en direcciones radial, angular y axial. Y por último, fuerza gravitacional en la dirección axial. De acuerdo a los postulados mencionados, tenemos algunos de los términos que son igual a cero, por lo tanto se simplifican a lo siguiente. Para el componente R tenemos lo siguiente. La expresión va a depender de la densidad, de la velocidad del ángulo del cilindro, la presión del fluido con respecto al vector R. Dicha ecuación indica cómo la fuerza centrífuga afecta a la presión. Para el componente θ se observa al vector R que depende de la velocidad angular, por lo tanto se puede decir que esta ecuación se puede utilizar para obtener las distribuciones de las velocidades. El componente z dependerá de la gravedad. Dicho de otro modo, la ecuación da el efecto de la gravedad sobre la presión, presentando un efecto conocido como efecto hidrostático. Los tres componentes se consideran importantes para un viscosímetro, pero para este caso solo se ocupará la componente θ de la ecuación de movimiento. Dicha ecuación se puede integrar directamente para dar la siguiente función, donde aparece una constante C1. Dicha función se multiplica por el vector R y da como resultado una constante por R, quedando de la siguiente manera. La diferencia de R dependerá de la velocidad angular, donde será igual al vector R por C1. Dicha función se integra para obtener la ecuación de velocidad angular para coordenadas cilíndricas que se pueden expresar de las dos siguientes maneras. Como R por la velocidad angular va a ser igual a la 1 medio por la constante 1 por R al cuadrado más C2. O bien la velocidad angular por R, que va a ser igual a 1 medio por C1 por R más C2 sobre R. Para estas funciones se presentan dos condiciones de frontera diferentes. Las condiciones de frontera son que el fluido no se deslice en las dos superficies cilíndricas. Ya se mencionó anteriormente, en el diagrama B es la representación gráfica de un viscosímetro, que en la parte central, llamado anillo, es una de las partes en las que el fluido no se debe deslizar, que está representado como K por R, y el anillo externo, que está representado por R, que es la segunda superficie cilíndrica. Estas condiciones de frontera se pueden utilizar para obtener las constantes de integración C1 y C2 cuando estos se insertan en la ecuación, la cual representa el perfil de velocidad angular en función del radio en un sistema con simetría cilíndrica. Se obtiene la descripción del flujo con precisión para valores pequeños de la velocidad angular. Sin embargo, cuando la velocidad angular alcanza un valor crítico, el fluido desarrolla un flujo secundario que se superpone al flujo primario o tangencial y es periódico en la dirección axial. Al escribir el resultado de esta forma, con términos similares en el numerador y el denominador, queda claro que se satisfacen ambas condiciones de frontera y que la ecuación es dimensionalmente consistente. A partir de la distribución de velocidades podemos encontrar el esfuerzo cortante, o mejor conocido como el flujo de momento, usando la ecuación de la ley de viscosidad de Newton presentada a continuación. Para coordenadas cilíndricas, la ecuación de la ley de viscosidad de Newton se representa de la siguiente manera, en donde la derivada parcial de la velocidad r con respecto a la derivada parcial de θ es igual a 0.
Al sustituir la ecuación de velocidad angular obtenida anteriormente en la ley de viscosidad de Newton para coordenadas cilíndricas, se obtiene lo siguiente, en donde se puede observar en la ecuación que ya se incluye un nuevo parámetro, que sería la viscosidad con la velocidad angular interior y el radio con respecto a la velocidad de la posición del vector r. También se presenta la ecuación de momento de torsión Tz, en donde el momento de torsión alrededor del eje Z ejercido por el cilindro interior sobre el fluido viene dado entonces por el producto de la fuerza por unidad de área ejercida por el cilindro sobre el fluido en dirección θ. El área de superficie del cilindro es representado por 2pi por kr por L y el brazo de la palanca es la representación de kr. Por lo tanto, la medición de la velocidad angular de la masa para un momento de torsión conocido permite determinar la viscosidad. El mismo tipo de análisis está disponible para otro tipo de viscosímetros rotacionales. Todo lo anterior sucede cuando se mueve el cilindro interior, pero ¿qué sucede si el cilindro exterior es el que gira con una velocidad angular? En este caso, la velocidad angular sería para el exterior representado con subíndice O. Entonces, se puede demostrar que la distribución de velocidades sería la siguiente. En la ecuación de velocidad angular se describen vórtices llamados vórtices de Taylor, en donde los lugares geométricos de los centros de estos vórtices son círculos, cuyos centros se encuentran en el eje común de los cilindros. Esto sigue siendo un movimiento laminar, pero inconscientemente con los postulados formulados desde el principio podemos determinar la velocidad angular como es que aumenta. Eso sucede en los lugares de los centros de los vórtices en los cuales se convierten en ondas. Estas ondas describen el tipo de flujo que se está analizando dentro del viscosímetro. Cuando la velocidad angular aumenta, el flujo se vuelve muy periódico en dirección tangencial. Además, la velocidad angular aumenta conforme cuando el flujo se vuelve más turbulento. Esta figura representa los vórtices toroidales contrarrotativos llamados vórtices de Taylor, observados en el espacio anular entre dos cilindros. Las líneas de corriente tienen forma de hélices con los ejes enrollados alrededor del eje común de los cilindros. Los vórtices de Taylor y su trabajo sobre la teoría estadística de la turbulencia atacó muchos problemas complejos de maneras ingeniosas que aprovechaban al máximo los procesos físicos involucrados. En esta figura se muestra un croquis de cómo se observan los fenómenos desde un espacio anular entre dos cilindros. Es como que de la descripción de lo que sucede en el viscosímetro. Por ejemplo, para el inciso A se muestra un flujo puramente tangencial. Para el inciso B es un flujo monoperiódico con vórtices de Taylor. Para el inciso C se muestra un flujo doblemente periódico en el que se superpone un movimiento ondulatorio a los vórtices de Taylor. En este caso, en esta figura ya se representa o viene descrito lo que es el número crítico de Reynolds, en donde dice que si el número crítico de Reynolds está por encima del sistema, el sistema se vuelve de un flujo turbulento, que a continuación se explica con un diagrama. Ahora se muestra un diagrama de régimen de flujo para el flujo entre dos cilindros coaxiales. La línea recta denominada Rayleigh es la solución analítica de Lord Rayleigh para un flujo invisible. En este diagrama se muestra un ejemplo del número de Reynolds crítico para el flujo tangencial en un espacio anular con el cilindro exterior girando y el cilindro interior estacionario.